las restricciones, los kilogramos de bizcocho y de relleno, y para solucionarlo, bueno, y el pedido que teníamos. Para solucionarlo, teníamos que identificar el objetivo, que identificamos que era minimizar costo, las variables, pan especial tipo 1 y el pan especial tipo 2, y las restricciones, que era el relleno, el bizcocho y el pedido del pan especial tipo 2. Posteriormente realizamos el planteamiento. Para el planteamiento teníamos el concepto de restricción, las variables peso 1, pan especial 1, pan especial 2 y el total de la disponibilidad, de la condición, de la limitación o del requerimiento y el signo de la restricción. Identificamos que el costo, que en este ejercicio nos presentaban el costo, y que el costo de producir un pan especial tipo 1 era de 35, un pan especial tipo 2 de 45. Llenamos cada uno de los campos y obtuvimos este planteamiento. Posteriormente realizamos lo que era la definición de la función objetivo, como en el último renglón. Bueno, esto ya lo habíamos identificado en el paso 1, de identificar el objetivo, pero también acá podemos confirmar si está bien nuestro objetivo. Y para eso, pues observamos el valor que tenemos acá, el concepto que tenemos en el último renglón, que es el costo. Entonces es minimizar, el objetivo era minimizar Z, 35 de X sub 1 y 45 de X sub 2. Posteriormente, definimos las restricciones en forma de inecuaciones. Y teníamos acá un cuarto de X sub 1 más un medio de X sub 2. Esto es menor o igual a 150. Esta restricción corresponde al relleno. Posteriormente tenemos la de producción, que es X sub 1 más X sub 2, menor o igual a 450. Y la tercera restricción, que es el pedido, el requerimiento que se tiene del cliente. Y la restricción es 0 de X sub 1 más 1 de X sub 2, que es igual a X sub 2, mayor o igual a 125. Posteriormente, vamos a la última restricción, que es la restricción de la no negatividad, que nos indica que los valores de las variables de X sub 1, X sub 2 y todas las variables siempre tienen que ser mayores o iguales a 0. Tenemos acá la restricción de la no negatividad. Posteriormente, en el siguiente paso, bueno, creo que hasta acá nos quedamos o calculamos pares ordenados en la clase anterior, pregunto. No, hasta ahí nos quedamos, Leila. Nos quedamos, Lick. Hasta aquí nos quedamos bien. Entonces, estos 4 pasos son todos los pasos que debemos de seguir para poder resolver un ejercicio de programación lineal. Independientemente de si son 2 variables o más de 2 variables, esos son los pasos que debemos de seguir. Posteriormente ya venimos a los siguientes pasos, que cuando es método gráfico, el paso 5 consiste en cambiar el signo de las inecuaciones a ecuación. Para eso vamos a tomar cada una de las inecuaciones que tenemos en el paso 4. Tenemos acá las 3 inecuaciones y ¿qué vamos a realizar? Vamos a sustituir ese signo de la inecuación
Voy a venir acá. Este signo de la inecuación lo vamos a eliminar para sustituirlo por el signo igual. Y ahí tenemos ya el paso 5. ¿Para qué realizamos esto? Porque como su nombre lo dice, el método gráfico o el método geométrico también es el mismo, hace referencia a el mismo método. Y para eso necesitamos calcular lo que son pares ordenados para el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Entonces empezamos. Recuérdense que la sugerencia es que puedan utilizar un color para cada ecuación. Vamos con la primera. Yo voy a calcular el primer par ordenado y ustedes calculan el resto. Yo voy a calcular los primeros dos pares ordenados y ustedes calculan el resto. Esto ya es solamente como recordatorio porque lo vimos en la clase. La primera ecuación voy a utilizar el color azul y la ecuación indica lo siguiente: un cuarto de x sub 1 más un medio de x sub 2, esto es igual a 150. Esta ecuación tiene dos pares ordenados. Tiene dos variables y por lo tanto tiene dos pares ordenados porque tenemos x sub 1 y x sub 2. Vamos a empezar igualando a 0 cada variable. Vamos a decir sí, x sub 1 es igual a 0. ¿Qué estamos diciendo? Que el 1/4 de x sub 1 prácticamente desaparece. ¿Y qué es lo único que nos queda? Observemos, solo nos queda un medio de x sub 2 es igual a 150. Eso es lo único que nos queda. Entonces, ¿qué realizamos? Despejamos. Después, ¿cuál es el procedimiento? Despejar. Un medio está multiplicando a x sub 2. Al momento de despejar, del otro lado pasaría dividiendo. Entonces, nos quedaría x sub 2 es igual a 150 dividido un medio. ¿Cuánto nos da eso como resultado? ¿Cuánto nos da? 300. Correcto. Esto nos da 300 como x sub 2. Y acá tendríamos el par ordenado número 1. X sub 1 tiene un valor de 0 y x sub 2 tiene un valor de 300. Y este es nuestro par ordenado número 1. Pero esta ecuación tiene dos variables. Por lo tanto, continuamos el procedimiento. Ahora vamos a igualar x sub 2 a 0. Y vamos a decir, si x sub 2 es igual a 0, entonces, ¿qué es lo único que nos queda? 1/4 de x sub 1 igual a 150. Eso es lo que nos queda. ¿Cuál sería el valor de x sub 1? Despejamos. 1/4 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. X sub 1 es igual a 150 dividido dentro de 1/4. ¿Y cuánto nos queda el valor de x sub 1? 600. 600, correcto. Y acá tenemos el par ordenado número 2. X sub 1 tiene un valor de 600 y X sub 2 tiene un valor de 0. Y lo identificamos como el par ordenado número 2. ¿Dudas al respecto, jóvenes? Pregunto, ¿hay dudas? No. ¿No? Bien, entonces ahora ustedes calculen los pares ordenados. Bueno, antes de avanzar, un recordatorio. Estos dos pares ordenados van juntos. ¿Por qué razón? Porque
la ecuación tenía dos variables. Siempre que la ecuación tenga dos variables, vamos a tener dos puntos, uno en x sub 1 y el otro en x sub 2. Y debemos de trazar una línea para unir esos dos puntos. Pero, ¿qué sucede si solamente tenemos una variable? Cuando ese es el caso, solo tenemos un punto, ya sea en x sub 1 o en x sub 2, dependiendo la variable que tengamos, y trazamos una línea recta desde ese origen hacia arriba o hacia la derecha, dependiendo si está en el eje de las abscisas o en el eje de las ordenadas. Entonces, acá, pues en este caso, en el ejemplo que estamos resolviendo, tenemos dos pares ordenados que van juntos. Por favor, calculamos los pares ordenados de la segunda ecuación y de la tercera ecuación y comparten los valores cuando los tengan finalizados, por favor. Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla en lo que ustedes calculan los pares ordenados. Si tienen dudas, por favor, me consultan. Licenciada, una pregunta. Sí, Andrea. En el 3, que dice que solamente tiene x sub 2, sería igual a 125. Entonces, ¿cómo se plantearía? Solo se plantearía x sub 2 es igual a 125. Sí, así es. Gracias. X sub 1, 0 y X sub 2, 125. ¿Finalizaron? Gracias. Voy a proyectar en pantalla. Y tenemos acá, si X sub 2 es igual a 0, X sub 1 es igual a 0, X sub 2 es igual a 450, el par ordenado número 3 sería 0 y 450. El par ordenado número 4, si X sub 2 es igual a 0, X sub 1 es igual a 450, el par ordenado 4 nos quedaría 450,0. Y por último, la tercera ecuación solo es X sub 2 es igual a 125, solo hay una variable y pues ya no tenemos nada que hacer, ninguna operación que hacer.
colocamos de una vez el par ordenado que es x sub 1, 0 y x sub 2, 125. Y este es nuestro par ordenado número 5. ¿Así lo obtuvieron? ¿Sí? Sí, listo. Muy bien, entonces continuamos. Y el siguiente paso es graficar los pares ordenados. Por favor, acá es necesario que utilicemos una escala adecuada. La sugerencia que les hago para este ejercicio es que hagamos la escala de 50 en 50 para que la gráfica nos quede del tamaño adecuado para poder observar el área factible de solución. Les voy a dar unos momentos para que puedan hacer su gráfica. El mayor valor en x sub 1 es 600 y en x sub 2 es 450. Entonces, por favor, hagamos la escala para posteriormente plotear cada uno de los puntos, por favor.
Bien, tenemos entonces en pantalla el cuadrante y los 5 pares ordenados. Vamos a empezar a plotear cada uno de ellos, empezando por el par ordenado número 1, que nos indica que cuando el valor de x sub 1 es 0, el valor de x sub 2 es 300. Nos ubicamos en el 300 y vamos a plotear el punto. Y posteriormente lo vamos a identificar como el par ordenado número 1. Posteriormente nos vamos al par ordenado número 2. Recuérdense que el par 1 y el 2 vienen de la misma ecuación, por lo tanto deben de ir juntos. El par ordenado número 2 nos indica que cuando x sub 1 tiene un valor de 600, x sub 2 tiene un valor de 0. Ploteamos el punto y lo identificamos como el par ordenado número 2. Posteriormente trazamos una línea que una ambos puntos y esta línea azul representa la primera restricción, que nos indica que un cuarto de x sub 1 más un medio de x sub 2 tiene que ser menor o igual a 150. ¿Para qué traemos acá la restricción? Porque en este momento tenemos que estamos dividiendo el área en dos porciones, un área factible y un área no factible. El área factible la vamos a identificar considerando el signo que tiene la restricción. Si nosotros observamos el signo, ¿qué signo tiene? Menor o igual. Observamos el signo es menor o igual que. Y si observamos ese signo como si fuese una flecha, acá está menor o igual. ¿Hacia dónde apunta? Izquierda. Hacia la izquierda. Eso significa que toda el área de nuestro interés está de la línea azul hacia adentro. Entonces tenemos que asegurar toda esa porción de área. ¿Sí, Andrea? Licenciada, disculpe, yo tengo una duda, no sé si parecerá ilógica, pero según yo, x sub 2 es 300. Entonces, no, licenciada, olvídelo, ya vi. Gracias. Bueno, Gracias. bien, entonces, como el signo es menor o igual que, toda el área de interés va hacia adentro y tenemos que empezar a asegurar el área de interés. ¿Dudas hasta el momento? No, Ligda. Vamos entonces con el punto 2 y el punto 3. Perdón, el punto 3 y el punto 4. El punto 3 nos indica que cuando x sub 1 tiene un valor de 0, x sub 2 tiene un valor de 450. Buscamos el 450 en x sub 2 y ploteamos el punto. Y de una vez lo identificamos como el par ordenado número 3. Recuerden que la segunda ecuación también tenía dos variables, por lo tanto son dos pares ordenados. Y acá vamos a plotear el punto 4 que nos dice que cuando x sub 2 tiene un valor de 0, x sub 1 tiene un valor de 450. Entonces buscamos el 450 en x sub 1, ploteamos el punto y trazamos una línea que una ambos puntos. No sin antes identificarlo como el par ordenado número 4. Posteriormente trazamos la línea
Aquí. La trazamos y vamos a colocar la ecuación que esta línea representa, que es x sub 1 más x sub 2 menor o igual que 450. Como el signo de esa restricción también es menor o igual que, si la observamos como una flecha, apunta hacia adentro. Eso significa que toda el área de interés estará de la línea roja hacia adentro y tienen que ir ayudando cada una de esa porción de área. Y como les digo, representa la segunda restricción que nos indica que x sub 1 más x sub 2 es menor o igual a 450. ¿Dudas, jóvenes? ¿Hasta donde hemos avanzado? ¿Vamos bien? Por el momento no, Lidia. Muy bien, entonces continuamos con la tercera ecuación, que era 0,125 cuando x sub 1 tiene un valor de 0, x sub 2 tiene un valor de 125. Ubicamos más o menos el 125, colocamos el punto. Buenas noches. Colocamos el punto y lo identificamos como el par ordenado número 5. Entonces venimos acá y como este par ordenado no tiene otra pareja, sino que está solo porque la restricción solo tiene una variable, vamos a trazar una línea paralela al eje de x sub 1. Trazamos la línea, acá está, de color verde, y esta línea representa la tercera restricción que nos dice que x sub 2 es mayor o igual a 125. Como el signo es mayor o igual, apunta hacia dónde. Observen, mayor o igual, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. Hacia la derecha. Hacia la derecha o hacia arriba, como ustedes lo deseen ver. Eso significa que tenemos que nuestra área de interés está de la línea hacia afuera. Entonces sombreamos toda esa área. Por favor. ¿Tienen lista la gráfica ya? ¿Vamos bien hasta el momento, jóvenes? Sí, licenciada. Bien. El siguiente paso consiste en identificar el área factible de solución. Recuerden que el área factible de solución es el área en donde encontramos todas las restricciones. Observamos el área. Voy a irles como marcando las porciones de área para que podamos identificar. Observemos el área de acá. ¿Cuántas restricciones tenemos en esa área? ¿Cuántos colores? Uno. Uno. En el área que tenemos acá, ¿cuántas restricciones tenemos? Dos. Dos. En la porción de acá, ¿cuántas restricciones tenemos? Dos. Igual 2. Dos. Entonces, todas las áreas que les he mostrado tienen una
o 2 restricciones nada más. ¿Y cuál es el área factible de solución? Es aquella que encierra todas las restricciones. Y acá lo podemos ver como, o lo podemos definir como aquella porción en donde encontramos todas las líneas cruzadas o bien todos los colores que hemos utilizado. Y en donde está esa porción de área. ¿La pueden identificar ustedes en sus notas, en sus cuadernos o en la Sí, pantalla? Sí, Licta. sí, ¿Sí? licenciada. ¿La pueden identificar? Veamos. Puede partir del punto 1, baja al punto 5, viene hacia la derecha, sube por la línea roja y se pasa a la línea azul para arriba. ¿Lograron identificar? Sí, Licta. ¿Sí? Entonces, esa porción es el área factible de solución. El siguiente paso es identificar los puntos factibles de solución. ¿Cuántos puntos identifican? 4, licenciada. 4. 4 puntos, licenciada. 4 puntos. Veamos si es cierto. Tenemos, si empezamos por el punto 1, por el par ordenado número 1, tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿correcto? Posteriormente, solo los tenemos que bautizar. Le vamos a dar un nombre a cada uno de estos pares ordenados. Empezamos. El orden que se sugiere es que sigan el sentido de las agujas del reloj, pero no hay como una regla específica que nos diga en dónde tenemos que empezar a nombrar. Entonces, si empiezo por el punto 1, lo voy a identificar como letra A. Y si sigo el sentido de las agujas del reloj, voy al punto B, punto C y punto D. Y ahí finalizamos con el paso 9. ¿Hay dudas, inquietudes? Yo sí, licenciada, disculpe la interrupción. Dígame. El punto A también puede ser el punto A. Y empezar de- Sí, usted puede empezar acá, A, B, C, D. A, B, C, D. Eso al final no le va a alterar el resultado. No, no hay una regla general para eso, entonces. Muy bien. Gracias. Sí, Jeffrey. Licenciada, perdón, es una consulta. Bueno, yo me imagino, tal vez otras personas que todo para que me confirme, yo esta gráfica la hice en el cuaderno, la hice con reglita y todo. La verdad no la calculé tan bien, pero al momento de graficar, yo sí solo tengo 3 puntos, el A, el D, y este B y C quedan como que fuera uno mismo. No sé Uno. si tal vez podría darnos algún tip como para evitar que nos pase eso, perdone. Sí, que hagan su gráfica más grande. Es el único tip que les puedo dar, porque esto puede suceder. Les indicaba también en las clases en una de las clases anteriores que no se les van a cruzar 3 líneas en el mismo punto. Si ustedes ven que 3 líneas pasan exactamente por el mismo punto, tienen que hacer más grande su escala. Si ustedes observan en pantalla, el punto B y punto C que tengo acá en pantalla están bastante cercanos, bastante cerca. Y puede ser que alguno de ustedes o alguien, aparte de Jeffrey, alguien más tenga esos puntos aún más cerca todavía. ¿Y cuándo puede ser? Cuando la escala es menor. Jeffrey, ¿que utilizó esa misma escala? ¿De 50 en 50 o de 100 en 100? Fíjese que la utilicé de 50-50, pero yo imagino que tal vez más de alguna medición se me pasó y tal vez no lo medí tan bien. Sí, pueda ser, porque si ustedes observan está como bastante cercano el punto B y el punto C, pero al momento que agrandamos, se ve allí la diferencia. Y acá no lo vemos tanto como la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero esa es la recomendación, Jeffrey, que puedan utilizar una escala un poco más grande para que la gráfica sea
más grande y tengamos una mejor visibilidad de los puntos, ¿de acuerdo? Ah, perfecto. Fíjese que sí tiene razón. De hecho, ahorita lo vi más detenidamente y sí queda un espacio, pero no es ni un centímetro. Yo creo que es como medio milímetro, tal vez, que queda de diferencia. Entonces sería hacer la gráfica más grande siempre, ¿verdad? Sí, así es. De De acuerdo, hecho, gracias. como le mencioné, si usted le hace zoom a su gráfica, tal vez puede ver esa pequeña diferencia allí. Incluso en pantalla no se ve tanto. Les voy a mostrar, bueno, cuando pasemos a la siguiente lámina, ustedes van a ver que las líneas están como más limpias, digamos, no tengo tanta línea, solo el área factible, y van a observar precisamente los 4 puntos. ¿Sí, Andrea? Licenciada, yo tengo una duda. ¿Será que a la hora del examen nos dejan entrar hojas milimetradas? Sí, puede usar hojas milimetradas. Ah, bueno, gracias, licenciada. Bien, entonces, vamos a continuar. Si no hay más dudas acá, pasamos a la siguiente. Y acá era lo que les indicaba. Observen la gráfica. Acá ya no tengo líneas y sí se ve bien el espacio entre el punto B y el punto C. Entonces, acá ya no tengo como todas las líneas, es solo para efectos de explicación. Tenemos el punto A, B, C y D y podemos visualizar claramente que tenemos esos 4 puntos. ¿Y por qué es importante tener la separación de cada uno de ellos? Porque en el paso 10, bueno, aquí solo voy a modificar acá este punto porque le tenía 9 y este es el 10. En este paso 10 nos indica que le tenemos que dar valor a los puntos factibles de solución. Entonces, para darle valor a los puntos factibles de solución, vamos a empezar siguiendo el orden de las letras o siguiendo el orden del nombre que les dimos. Empezamos con el punto A y resulta que este punto A es exactamente el par ordenado número 1. Entonces regresamos a nuestros pares ordenados y buscamos ese par, el número 1. Y encontramos que el valor de x sub 1 y de x sub 2 es 300. Y solo trasladamos esos valores. X sub 1, 0, x sub 2, 300. Y ahí ya le dimos el valor al punto A. Ahora vamos con el punto B. ¿Qué sucede con el punto B? Era lo que les indicaba. Si trabajamos a escala con un escalímetro, basta con que tracemos una línea recta del punto B hacia permítanme un momento, voy a ver si logro trazarla, del punto B hacia el eje de X sub 1 y hacia el eje de X sub 2 y ahí más o menos podríamos obtener el valor de X sub 1, de X sub 2 y de X sub 1. Pero como no trabajamos a escala, debemos de utilizar las ecuaciones que se intersectan en ese punto. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en este punto B se intersectan dos ecuaciones, dos líneas. Y por eso es la importancia de utilizar colores. ¿Qué colores se cruzan en ese punto? Rojo y azul. El rojo y el azul. Y en pantalla yo tengo los colores de las ecuaciones. Tengo las líneas de los colores de las ecuaciones. Entonces voy a utilizar la ecuación de color rojo y la ecuación de color azul para poder trabajar esos puntos.
Repitiendo, para el punto B se intersecta la línea de color azul y la línea de color rojo. Entonces voy a utilizar la ecuación azul y roja. ¿Qué tengo que hacer? Resolver a través de método de Gauss o el método de adición o sustracción. Entonces, por favor, encontremos los valores de x sub 1 y x sub 2 para este punto B, resolviendo este sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Les voy a dar unos 2 minutos para que puedan tener los valores, por favor, y comparamos. Ya no. Ya nos compartieron los valores, los demás ya los tienen. ¿Los tienen? ¿No los tienen? Le da una consulta. Sí, Abner. Si quisiera usar el método de Gauss aquí, ¿cómo podría hacerlo? Si usted quiere usar el método de Gauss acá, es súper sencillo. Bueno, acá lo que pudiéramos hacer es primero cambiar el orden, ¿verdad? X sub 1 lo pone arriba y X sub 2 también. Y posteriormente utiliza método de Gauss. Pero si lo quiere utilizar así tal cual está, tiene que quitar los valores de las variables. Utiliza acá los corchetes y acá dividimos con las constantes. ¿Y cómo utilizamos Gauss? Este valor 1/4 lo tenemos que convertir en 1, multiplicamos por 4. 4 por 1/4, 1. 4 por 1/2, ¿cuánto es?
es, permítame, es 2, 2 y 4 por 150. 600. 600. Bueno, aquí no me va a salir tanto el 600, pero Sí, no te da pena. ahí está, 600. Y luego tenemos que convertir en 0 este valor. Acá tendríamos ya nuestra fila pivote y luego tenemos que convertir este en 0. Multiplicamos por menos 1. Menos 1 por 1 más 1, 0. 0. Menos 1 por 2, menos 2 Menos 2, más 1, menos 1. menos 1. Y menos 1 por 450, menos Menos 450. 450. De ahí tenemos que convertir en 1, este menos 1, multiplicamos por el inverso. ¿Y cuál es el inverso de menos 1? El Menos 1. Menos 1 aquí, menos 1. Menos 1 por 0, 0. 0. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 1 por 450, por menos 450 nos da 450 positivo. 450 positivo. Y luego convertimos este 2 en 0, multiplicamos por menos 2. Menos 2 por 0, 0, más 1, 1, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 450, Menos 900. más 600, Menos 300. menos 300. Acá tenemos algún problema con un signo ustedes. Pero sí, ya me quedó la idea de cómo más o menos, disculpe. Sí, bueno, acá tuve algún relajo tuve que haber hecho con el signo, pero así es, ese es como el procedimiento. Va, está Entonces bien. veamos cuál sería. Acá en pantalla les voy a proyectar a través de eliminación y nos quedaría x sub 2 150 y x sub 1 300. ¿Obtuvieron ese valor? ¿Obtuvieron esos valores? Sí, ¿Sí? licenciada. Entonces, el punto B, x sub 1, 300, x sub 2, 150. Ahora vamos con el punto C. ¿Qué pasa con el punto C? Observamos qué líneas son las que se cruzan. ¿Qué color? La roja con la línea verde. Eso significa que vamos a utilizar la ecuación de color rojo nuevamente con la de color verde. Y ustedes realicen los cálculos, por favor, para obtener los datos. Ya Kevin nos compartió el valor del punto A y del punto B. ¿Cómo van los demás?
Acá en el punto C observábamos que se cruza la línea de color verde con la roja, utilizamos la ecuación roja con la verde. Esta está mucho más sencilla. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos el valor de x sub 2. El valor de x sub 2 es 125. Acá. Entonces, solo basta con que sustituyamos x sub 2 en la ecuación. Sustituimos x sub 2 y ya tenemos el valor de x sub 1. Que sería 325 en x sub 1 y en x sub 2, 125. ¿Llegaron todos a ese valor? Pregunto. Sí, bien. Solo nos falta un punto. Ahora nos trasladamos al punto D. Para encontrar el valor en el punto D, observamos que este punto lo identificamos como el par ordenado número 5. Entonces nos vamos al par ordenado número 5 y ese es el valor de el punto D. 0 en x sub 1 y 125 en x sub 2. Y ahí tenemos los valores para cada uno de los pares ordenados. ¿Dudas o inquietudes hasta donde hemos avanzado? ¿No? Licenciada, yo sí tengo duda por qué se realizó entonces una operación para encontrar por qué se realizó esa ecuación, por qué realmente se realiza. ¿Cuál, Madeline? La operación la ecuación donde está un cuarto x sub 1 más un medio x sub 2. Esta. Sí, Porque usted necesita encontrar los valores del punto B. ¿Cómo encuentra los valores del punto B? Usted tiene el punto B aquí. ¿Cómo sabe cuáles son los valores? sí, pues no tengo como un número exacto, entonces para comprobarlo hago esa ecuación, ¿verdad? Para poder obtener el valor en x sub 1 y en x sub 2, tiene que utilizar las ecuaciones de las líneas que se intersectan y encontrar el valor de x sub 1 y de x sub 2. Ok, gracias, Lic. Muy bien. ¿Alguien más? Si no hay otra duda, pasamos al paso número 11, que consiste en evaluar los puntos factibles de solución en la función objetivo. Evaluar los puntos factibles de solución en la función objetivo. Teníamos la función objetivo que era minimizar z, 35 de x sub 1 más 45 de x sub 2. Entonces empezamos, por favor. Tenemos el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Voy a poner el ejemplo del punto A y ustedes realizan el mismo procedimiento con los otros puntos. El punto A nos dice 0 de x sub 1 más 300 de x sub 2. Sustituimos en las variables 35 por x sub 1 es 0. Más 45 por x sub 2, 45 por 300. Esto es igual a 35 por 0, 0. Y 45 por 300 nos da un resultado de 13.500. Entonces, la función objetivo en el punto A es de 13.500. Este procedimiento lo realizamos con el punto B, C y D, por favor, para poder obtener el objetivo en cada uno de estos puntos.
¿Tienen los datos? ¿Finalizaron todos? Veamos. En el segundo tenemos 17,250, en el tercer punto 17,000 y en el último punto 5,625. El paso 12 es identificar el punto óptimo de solución. ¿Cuál es el objetivo de este problema? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar. Minimizar. Como el objetivo es minimizar, ¿cuál de los puntos será nuestro punto óptimo? Punto Delic. El punto D, correcto. Este es nuestro punto óptimo de solución. Entonces vamos a nuestra gráfica y vamos a ubicar el punto óptimo de solución. Solo lo identificamos, no es necesario que hagan nuevamente la gráfica, solo lo identifican. ¿Dudas, jóvenes? ¿Vamos bien? Bien, entonces vamos al paso número 13, que consiste en evaluar. Vamos a comprobar o evaluar el punto óptimo de solución en las restricciones. Tenemos 3 restricciones y el punto óptimo es el punto D. Entonces, el punto D tiene un valor de 0,125. Vamos a sustituir el 0 y el 125 en cada una de las restricciones. Empezamos con la primera, un cuarto de x sub 1, un cuarto por 0, más un medio de x sub 2, un medio por 125. Esto nos tiene que dar menor o igual a 150. Comprobamos con las 4 restricciones, por favor, porque acá también tenemos que incluir la restricción de la no negatividad. Realizan esa comprobación y me indican si cumple con todas las restricciones. ¿Realizaron la comprobación? Sí, veamos entonces. Tenemos acá en pantalla
las 4 restricciones, las 3 del problema y la de la no negatividad. Y observamos que la primera nos da 62.5, que es menor o igual a 150. La segunda, 125, que es menor o igual a 450. Sí, acá tengo 125, pero es 450. La tercera, que es 125, que es mayor o igual a 150. Y en la de la no negatividad, que nos dice que x sub 1, x sub 2 y x, las variables que sean, deben de ser mayores o iguales a 0. Por lo tanto, esta solución cumple con las 4 restricciones y por lo tanto podemos dar una respuesta, que es el paso 14. ¿Cuál sería la respuesta? Se determinó que para que la empresa minimice sus costos regresamos a la diapositiva anterior, ¿cuál era el costo? 5,000, ¿cuánto? 625. 5,625 para que la empresa minimice sus costos en 5,625. Debe fabricar, ¿cuántos pasteles debe fabricar y de qué tipo? X sub 1, ¿qué pastel representa? El especial 1. X sub 1 es el pastel especial 1. ¿Debe fabricar de ese? No. 0. No. Y X sub 2, el pastel especial tipo 2. Entonces, que para que la empresa minimice sus costos en 5,625, debe fabricar solamente 125 pasteles especiales del tipo 2. Y del tipo 1 no debe fabricar ninguno. Porque si fabrica más de alguno, ¿qué es lo que pasa? Sus costos se elevan. ¿Qué sucedería si el objetivo de este ejercicio hubiera sido maximizar? ¿Cuál hubiese sido el punto óptimo de solución si el objetivo hubiese sido maximizar? 17,200. Punto B. Correcto. Sería el punto B porque aquí se obtiene el máximo beneficio de 17,250. ¿Dudas, jóvenes? ¿No hay dudas? ¿No? Ya están listos entonces para la hoja de trabajo 5. Bien, si no hay dudas, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Y yo solo no. ¿El jueves no tienen examen? No, licenciado. El viernes, Lick. ¿El viernes sí tienen? Sí, Lick. Ah, bueno. Sí, hay Pero examen jueves no. jueves y viernes. Jueves, Ligda, ¿Qué examen tienen De- jueves? con Este ustedes, jueves Neto. no, es hasta el No, otro. este jueves. Este jueves no, Ligda. Ah, vaya.
No, y el examen de nosotros es jueves o viernes. Jueves, ¿verdad? Jueves 17. Sí, jueves 27. Jueves 7. Muy bien. Buenas noches. Bien, entonces les voy a proyectar ahora un ejercicio. Eduardo, tu micrófono. En pantalla van a tener en este momento un ejercicio. Por favor, léanlo y respondan esas 3 preguntas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Y cuáles son las restricciones? Bien, entonces veamos. El objetivo, identificaron maximizar la ganancia, las variables unisex, hombre, mujer y las restricciones ensamble, inspección y empaque. Javier, Andrea y Kevin están en lo correcto.
¿qué tipo de método usaríamos para resolver este ejercicio? ¿Utilizaríamos el gráfico? Pregunto. Simplex. Utilizaríamos el simplex. ¿Por qué razón? Porque tenemos 3 variables. El objetivo, maximizar la ganancia, las variables reloj unisex de hombre y de mujer, y las restricciones, ensamble, inspección y empaque, y la producción total. Entonces, es importante que podamos identificar cuando tenemos 3 variables, el método es simplex. Y si tenemos 2, siempre vamos a utilizar el método gráfico. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar acá por hoy, jóvenes. Que tengan una buena noche y nos vemos el próximo jueves. Que descansen.